¿Qué es un ciclo combinado, no? Nos dice que es la tecnología que combina una turbina de gas a una turbina de vapor de agua y uno de caldero de recuperación. El calor que no es utilizado por uno de los ciclos, es decir, la turbina de gas, se emplea como fuente de calor del otro, en el ciclo de agua-vapor, que alimenta la turbina de vapor, ¿ya? De esta forma, los gases calientes de escape del ciclo de turbina de gas entregan la energía necesaria para el funcionamiento del ciclo del vapor acoplado, ¿ya? Esta aumenta la eficiencia, ¿no?, de las grandes centrales productoras de electricidad que tenemos, o que hay, o que existen. Aquí tenemos una planta termoeléctrica donde se utiliza el ciclo combinado. Para la transformación de energía del combustible en electricidad se superponen dos ciclos, ¿ya? El ciclo de Brayton y el ciclo de Rankine. ¿Qué nos dice el ciclo de Brayton? Que es la turbina de gas. Toma el aire directamente desde la atmósfera y se somete a un calentamiento y a una compresión para aprovecharlo como energía mecánica o eléctrica. El ciclo de Rankine o turbina de vapor de agua es donde se relaciona el consumo de calor con la producción del trabajo o la creación de energía a partir de vapor de agua, ¿no? Algunas ventajas del funcionamiento del ciclo combinado en las centrales termoeléctricas podrían ser las posibilidades de uso de otros combustibles, además ya sea del gas natural, el gasóleo, GLP, el carbón gasificado, etcétera, ¿no? También tenemos la alta disponibilidad de estas centrales, pueden funcionar sin problema hasta 8.300 horas equivalentes en un año. Mejores requerimientos de refrigeración respecto a una central convencional de igual potencia. También podemos decir la disponibilidad de grandes volúmenes de gas que existen y los elevados rendimientos, ¿no?, con buen factor de carga. O también podría ser los menores emisiones de dióxido de carbono, ¿no?, que son producidos por kilovatios hora en el país, en el mundo. El funcionamiento de una central de ciclo combinado, perdón, funciona así. En el número 1 tenemos la entrada de aire, ¿no?, que es desde la atmósfera, el cual es conducido al compresor de la turbina de gas a través de unos filtros. Luego, el aire se comprime y se combina con el combustible, ¿ya? En una cámara donde se realiza la combustión, produciendo un flujo de gases calientes que al expandirse pueden hacer girar la turbina de gas, ¿ya? Mediante el generador acoplado al eje, que comúnmente se convierte en el trabajo o en la energía eléctrica. Luego, en la parte número 3, los gases que salen de la turbina de gas pasan a la caldera de recuperación de calor, de la que se extrae el calor de los gases, produciendo vapor de agua a presión para la turbina de vapor, ¿ya? Y por último, el vapor de agua que sale de la turbina de vapor pasa por un condensador donde se transforma en agua y posteriormente el agua producida por el condensador es bombeada a alta presión hasta la caldera de recuperación para iniciar nuevamente el ciclo. Luego tenemos el ciclo de Brayton, que nos dice que es un ciclo termodinámico de potencia de gas y es la base de las turbinas de gas, ¿no? Consta de 4 etapas: la compresión adiabática, en donde no se intercambia calor; la expansión isobárica, donde ocurre a presión constante; la expansión adiabática, donde no se intercambia el calor; y la compresión isobárica, donde ocurre a presión constante. El funcionamiento del ciclo. El ciclo de Brayton es el ciclo termodinámico que describe el funcionamiento ideal de un motor de turbina de gas y mezcla aire con el combustible, ¿no?, que son empleadas para la generación de energía eléctrica. En la admisión, que consiste en la entrada de aire a cierta temperatura y presión ambiental por la apertura de entrada de las turbinas, ¿no? En el compresor es un dispositivo que aumenta la presión de un gas. El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido ya sea por una turbina. En los parámetros, se comprime el aire desde la presión atmosférica 0.98 bar hasta la presión óptima de combustión, que es 2 bar.
En la cámara de combustión, el aire se mezcla con el gas propano o el combustible pulverizado que se introduce por inyectores de la cámara de combustión, ¿no? La mezcla produce una reacción química de combustión en el cual tenemos metano y oxígeno y nos da dióxido de carbono y vapor de agua. El gas natural es 90% metano, su peso molecular es de 16 gramos mol y la entalpía de reacción es 12.800 kilocalorías por kilogramo. El aire, que en este caso está compuesto de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, neón, metano, óxido nitroso, agua y el ozono, ¿no? El peso molecular es de 28.966 gramos mol. En la turbina, el aire caliente pasa por la turbina, a la cual mueve, y en este paso de aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática. Y en el escape, el aire enfriado, ya sea que tiene una temperatura mayor que la inicial, sale al exterior. Técnicamente este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina, ¿ya? Debido al ciclo de Brayton o al ciclo abierto que hemos visto. El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo. En este ciclo, el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador, ¿no? Tiene las siguientes unidades, que T es temperatura, S es la entalpía y H es la entalpía de Joule. Los procesos del ciclo de Rankine. Está compuesto de los siguientes 4 procesos. Del 1 al 2 es la compresión, de 2 al 3 es la adición, de 3 a 4 es la expansión isentrópica y de 4 al 1 es el rechazo, ¿no? De calor a presión constante en un condensador. El funcionamiento de este ciclo, ¿no? Primeramente, el agua entra a la bomba como líquido saturado y se condensa isentrópicamente hasta la presión de la caldera, donde entra como líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado. Luego, el vapor sobrecalentado entra a una turbina, donde se expande isentrópicamente y produce trabajo al girar el eje conectado a un generador eléctrico. Luego, en el proceso número 3, la presión y la temperatura de vapor disminuyen en este proceso, donde el vapor entra al condensador. Y por último, el vapor se condensa a la presión constante en el condensador, el cual es un intercambiador de calor, rechazando el calor hacia un medio de enfriamiento como un lago o ya sea un río o la atmósfera misma, ¿no? El vapor sale del condensador como líquido saturado y entra a la bomba completando el ciclo, ¿ya? Los dispositivos termodinámicos del ciclo. Tenemos la caldera de recuperación de calor, que es el elemento que une uno de los 2 ciclos termodinámicos previamente mencionados, el de Brayton y el de Rankine, y que consiste en un intercambiador de calor entre gases y agua a vapor, para aprovechar la energía de los gases de escape de la turbina de gas y poder emplear así dicha energía en la generación de vapor, ¿no? El fluido de agua a vapor, cuyo destino es alimentar la turbina de vapor, debe ser que es un dispositivo de flujo estacionario, ¿ya? EP y S son pequeños, por lo tanto consideramos insignificantes. El aumento de presión de entrada a la caldera de recuperación con valores de presión entre los 250 y 350 bar. Esta presión siempre se mantiene constante en la caldera. El trabajo es 0 y la temperatura debe oscilar entre los 500 hasta los 650 grados centígrados. El calor latente de la evaporación del agua, luego tenemos la fusión de 334 kilojoules por kilogramo a 0 grados centígrados. Y la vaporización sería 2.257 kilojoules por kilogramos, a 97 grados centígrados. Luego tenemos el condensador, que es un intercambiador térmico en el que se pretende que un fluido cambie de su fase gaseosa a su fase líquida, en el cual la energía potencial es igual a 0 y también el trabajo es igual a 0.
Aquí tenemos un condensador en el ciclo de Rankine, donde consta de una caldera de recuperación de calor, una bomba, un condensador, una turbina de vapor y un generador eléctrico. La bomba. Las bombas de agua de alimentación al tren de generación son bombas de alta presión. Son capaces de elevar por encima de los 120 bar. El caudal que deben suministrar mayormente es variable, ¿ya? Para una central de termosolar, los caudales habituales rondan entre 55 kilogramos por segundo de agua suministrada por esta bomba. El caudal que transportará aproximadamente los 130 térmicos necesarios para producir en el turbogenerador 50, ¿ya? La variación del caudal se registra con los variadores electrónicos de frecuencia que actúan sobre la velocidad del giro de la bomba. Me van a esperar un momentinho ya, por favor, un ratito. Ya, van a disculpar, joven. Eso es una emergencia. Ya, la eficiencia de una bomba es conseguir un ahorro energético y una eficacia de funcionamiento considerable, ¿no? Ya sea al subir la temperatura del agua que está en la caldera. También evitar el choque térmico que existe en la caldera o en el desaireador, que es un depósito de compensación, al subir la temperatura del agua de alimentación. También evitar que se sequen las calderas modernas más pequeñas. La potencia de las calderas mayormente es 550 o 600. La rapidez de evaporación es 38. El factor de encendido es 2. La capacidad de la bomba es 76 a 550 y 83 a 600. Los parámetros característicos de un ciclo combinado. Hay una serie de parámetros característicos que definen completamente una central del ciclo combinado, ¿ya? Podría ser la potencia bruta y neta, la marca y modelo de la turbina de gas, los niveles de presión del ciclo agua-vapor, el tipo de refrigeración, el tipo de generador, la posibilidad de arranque desde cero, la tensión de generación y la tensión de salida, y también el tipo de subestación. Bueno, con eso habremos acabado lo que es el tema número 5. Por eso lo hice hasta ahora y en domingo, van a disculpar porque era un poco corto y el ingeniero